¿Verdad? Pues yo hablo y se me olvida que estoy silenciada. Buenos días a todos. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Ya me imagino ya que están ingresando hace un minuto. Ese Hola, minuto profe, ¿cómo me está? atrasé yo con el otro curso. Cansada como día de mitad de semana. Impresionante, parece que uno se cansa más rápido ahora. La semana se hace más larga o el fin de semana es muy corto, creo yo. O nosotros No sé, estamos tengo más ahí, agotados. sí, estamos llegando a fin de año, yo creo. Sí, así es. Es muy evidente que estamos llegando a fin de año, se nota. Así que yo asumo también mis alumnos están todos iguales, pero ánimo para todos. Y el viernes tienen otro día adicional para sí mismos, así es que tienen que aprovecharlo. ¿Cómo va la asistencia? Ya faltan todavía 21. Faltan todavía, mientras tanto yo voy a ir preparando el material que necesitamos para clarificar la prueba, confirmarla. A ver si les mando hoy día una comunicación a sus papás. Ay, me toca abrir el... Bien. ¿Está todo bien con el sonido? ¿Pueden escuchar bien todos? Qué bueno, me alegro porque ya, ¿cómo se llama? Cuando hay silencio uno se pregunta. Mi computadora a veces muestra, gracias por la respuesta, hijo, me muestra que la señal es baja. Entonces, cuando me dice señal baja, yo a veces disminuyo la velocidad, trato de quedarme callada para no afectar lo que ustedes pueden recibir y que no quede cortado. Y a veces a uno le avisan los alumnos que repita porque les llegó todo cortado simplemente. A veces el problema es individual, pero a veces la señal puede venir de mi parte, o sea, de mi sector. Entonces ahí quiero que me pongo un poco lenta y trato de estar consciente de que están ahí presentes, de que están escuchando bien o están viendo bien, etcétera.
Entre medio, mientras llega todo el resto de sus compañeros, lo cual voy a repetir, recordarles que la próxima semana habría prueba, ¿verdad? O sea, tenemos la prueba fijada, solamente hoy día voy a tratar de cerrar hasta donde lleguemos hoy día. Ya no les voy a preguntar lo que no hayamos visto o dicho, ¿ya? Y como es un tema que hemos venido tratando de ver, sé que todavía pueden haber algunos alumnos que tengan pequeñas dificultades de cálculo, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Si tienen esa dificultad, tienen que trabajarlo con otra persona. Ya cuando uno está estudiando y ve que ya la materia se va alejando de donde yo estoy en este momento, porque la profesora siempre les va a decir que pregunten, ¿ya? Cuando hay mucho silencio, uno tiene que seguir adelante también, porque puede tomar a uno o dos alumnos como ejemplo y resulta que son los alumnos que probablemente ya lo captaron. Entonces usted, si se va quedando atrás por algún motivo, no se asuste, pero sí pida ayuda. Ya dígale a otra persona a lo mejor, por otro ángulo, que le explique cómo se calcula tal cosa, etcétera. Supongamos que sea ese el punto débil. Entonces, más atrás no vamos a retroceder porque ya hemos ido para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Entonces yo quiero ver ahora qué tan adelante podemos llegar hoy día para cerrar toda la temática que va a entrar en la prueba. ¿Qué entra en la prueba? Ciclo menstrual, fecundación y veamos hasta dónde la parte de fecundación. ¿A qué hora va a ser la prueba? No tengo la confirmación, quiero que la mediten mientras tanto, si es a las 4 de la tarde. Más atrás creo que es imprudente porque incluso para todos nosotros nos corta la mitad del día a veces, ¿ya? Es muy tarde, a las 5 de la tarde. Yo en lo personal, sinceramente, es una hora que me dificulta en la organización de lo que tengo que preparar para el día siguiente y dejar cerrado lo que me quedó pendiente durante el mismo día. ¿Ya? Entonces se me acorta mucho mi horario. Ahora, a las 3 de la tarde yo considero que también es muy encima de la hora del almuerzo. Y como la mayoría de las evaluaciones se han ido tomando a las 4 de la tarde, me parece una buena hora para que nos hagamos hábito, ¿ya? Que todas las evaluaciones sean más o menos al mismo horario, porque así el organismo también se va habituando. Si hay pruebas, que sea más o menos en el mismo horario. Entonces yo les sugeriría también mantener ese horario, que serían las 4 de la tarde del próximo miércoles. Tema, ya lo habíamos dicho, vuelvo a repetir, ciclo menstrual, fecundación, hasta donde lleguemos. ¿Ya? Entonces, como ya la asistencia está más o menos, quiero ver que estén todos presentes. Hoy día a la tarde, noche, les voy a mandar una comunicación a los apoderados para confirmarles que ustedes tienen evaluación la próxima semana, el día miércoles, a las 4 de la tarde. Y el tema. ¿Está claro? Eso es mientras tanto en lo personal, para que apenas la profesora me diga que ya con asistencia estamos bien para comenzar la clase, podemos nosotros partir. Profe, ¿puede comenzar? Bien. Vale. Entonces me voy a ir un poco directo al grano hoy día, porque las semanas anteriores también le hemos ido dando espacio a evaluación, a toda la parte, digamos, administrativa que le digo yo, pero la parte de contenido de nuestra asignatura la hemos visto así en gotera, ¿ya? Por eso yo ahora me quiero ir un poco más directo. Todo lo otro puede esperar por el momento, ¿ya? Si se trata del trabajo, la próxima semana podemos hablar acerca del trabajo, pero ahora yo quiero que se concentren en lo que van a tener primero, que es la prueba. Todo lo que tenga que ver con la prueba, ahora, ¿ya? El trabajo déjenlo guardado por el momento porque eso puede esperar una vez más. Entonces,
nosotros hemos estado hablando acerca del ciclo menstrual, que es lo que entra en la prueba, obviamente, y la fecundación, que ustedes ya saben técnicamente lo que significa, biológicamente qué es lo que ocurre. Hemos ido viendo paso a paso, pero vamos a resumir nada más ahora como cierre. Y después de la fecundación, uno se tiene que ir preguntando, ¿qué pasa? Porque ya estamos hablando que hubo fecundación, ¿ya? Ustedes saben que ingresó el espermatozoide a la vagina, hubo copulación. Para que ingrese el espermatozoide tiene que haber copulación, tiene que haber relación sexual, se dice, ¿verdad? Entonces, una vez que ingresó el semen, tiene que tener una trayectoria. ¿Qué es lo que lleva el semen? Ya saben ustedes, el espermatozoide. Yo le digo al personaje principal de la película, ¿verdad? Entonces, este personaje, lo otro es acompañamiento, ¿ya? El semen está compuesto por sustancias que le permiten al espermio sobrevivir y vivir el corto periodo de existencia que tiene esa célula. Entonces tiene que viajar. ¿Cuál es su meta? Encontrar a un ovocito, ¿ya? ¿Cuándo y cómo y dónde lo va a encontrar? Por el momento el espermatozoide no lo piensa, ¿verdad? Sabemos que es una célula. No lo piensa desde ese punto de vista, pero sí hay una atracción, hay una búsqueda puntual. Eso lo hace de alguna manera en forma química, pero lo tiene que reconocer. ¿Dónde lo tiene que encontrar para que haya fecundación? Ahí viene una pregunta de prueba para ustedes. ¿Dónde puede ocurrir la fecundación? Dígame, Michelle. ¿Dónde debe ocurrir? Generalmente el ovocito, o sea, el espermatozoide encuentra el ovocito en el primer tercio de la trompa de falopio. Correcto, esa es la meta, ¿verdad? Sabemos que allí es el punto clave. Puede encontrarlo en otro lugar, claro, físicamente, nosotros químicamente sabemos que puede ocurrir, pero estamos hablando de que ocurra una fecundación exitosa desde todo punto de vista, estamos hablando de biología, ¿ya? Entonces, ese es el punto ideal, digamos, el punto ideal de encuentro entre estas dos células, para que ocurra una fecundación que sabemos va a tener menos dificultad de llegar a término. Si ocurre antes o después, el riesgo es de que no llegue a término, ¿ya? Por motivos que nosotros biológicamente vamos comprendiendo de a poco. Entonces, una vez que ocurrió este proceso de fecundación, acuérdense que esto también lo vimos en distintas etapas, vimos que primero, antes de que ocurra esta fusión, la fecundación propiamente tal, viene el contacto, ¿ya? El espermatozoide tiene que atravesar las paredes, que primero es la corona radiada, y después, acuérdense que acá viene la zona pelúcida, primero esto y después lo otro, ¿ya? El espermatozoide debe cruzar todo un camino, que es lo que va a quedar dentro de la célula, o digamos, de este ovocito. Parte de la cabeza, el resto de estas células se va eliminando a medida que va ingresando, atravesando las paredes necesarias para que pueda llegar el núcleo del espermatozoide y tome contacto con el núcleo de los ovocitos para que pueda ocurrir realmente la fecundación. Entonces todo esto va ocurriendo en momentos rápido, uno lo ve ¿cómo se llama? En los videos, como lo vimos la semana pasada, ¿lo recuerdan? Lo vimos que es relativamente rápido, pero cuando se describe en la teoría, se describe paso a paso, ¿ya? Para que no se confundan ustedes que es lo mismo, pero los procesos se describen con más detalle cuando se muestran en una gráfica como esta. ¿Para qué? Para que uno vaya entendiendo los detalles. ¿Qué va a ocurrir acá? Ustedes ya saben, si les hablan de la corona radiata o radiada, son capas que rodean al óvulo, que le permiten solamente, o sea, dificulta, mejor dicho, el ingreso de todos los espermatozoides simultáneamente.
¿ya? Trata de darle la cabida solamente para uno y todo esto, como son contactos químicos también, le va informando cuándo debe cerrarse la posibilidad de que los demás ingresen. ¿Qué pueda ocurrir en la naturaleza? Ya lo habíamos discutido, pero vámonos a la parte teórica. Ocurrió la fecundación, ya nosotros ya sabemos en qué consiste la fecundación, la unión, ¿ya?, del espermatozoide con el óvulo, pero ¿a qué nivel? De los núcleos, ¿verdad?, de ambas células. Sabemos que este proceso, para que tenga éxito, para que realmente tenga éxito el desarrollo de esa fecundación, debe ocurrir en el primer tercio, como dice Michelle, como bien se recuerda ella, en el primer tercio de las trompas de Fallopian. Primer tercio contabilizado de la parte más cercana al ovario, donde se encuentran las fimbrias, ¿se recuerdan? Como dedos del oviducto. Ese es el primer tercio. Y ustedes lo pueden dividir imaginariamente, segundo tercio, tercer tercio del oviducto. Ahí es donde debe ocurrir. Ahora, nosotros sabemos que todo esto va a haber, ¿cómo se llama?, un cambio a nivel de los otros órganos anexos. Claro que tiene que haber cambio, porque si hay una señal de fecundación, el resto de los órganos tienen que prepararse para. La siguiente parte que vendría a ser la anidación, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo los términos que vamos a utilizar. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el ovocito fecundado? Solamente para que ustedes tengan acá claridad en esta imagen. ¿Qué es lo que ocurre con el ovocito? Una vez que se fusiona, el cigoto que se formó, que ustedes ya saben ya, el cigoto que se formó, comienza inmediatamente a dividirse. Como quien dice, a fraccionarse en partes sin separarse, sino se fraccionan, ¿ya? Se mantienen como pequeñas divisiones interiores, y ustedes ven acá. Y todo esto va a ocurrir en un tiempo determinado. Ustedes se fijan que la forma del cigoto va cambiando. A todos estos cambios que se observan en el cigoto, en el primer momento que ocurre la fecundación y mientras sigue viajando, porque ¿cuál es la finalidad? Tiene que anidarse, tiene que alojarse en un sector del útero para que pueda desarrollarse a posterior y formarse el individuo que debe formar, ¿verdad? Que se está formando ya acá. Entonces, todo esto ya entra a otra ciencia que le compete, que sería parte de la embriología, empieza a estudiar todo el proceso. Y dentro de lo que eso se sabe, ¿qué pasa con el cigoto? Se empieza a dividir en porciones y se ha tomado el tiempo de lo que demora en la formación, porque ya después deja de ser cigoto y se empieza a cambiar de nombre en función del número de particiones que tiene este cigoto, como lo ven en esta imagen. Porque así se ve en microscopía, así se observa exactamente. Entonces uno ve que hay un cambio después de las tantas horas. Se observa que el cigoto se visualizan dos partes, dos componentes. No podemos llamarle célula, algunos le van a decir celular. Podría ser celular, pero yo lo dejo así con un signo de interrogación. Llamémosle mejor cómo se llama. Después le van a poner acá del cigoto, se transforma en una mórula. Y esto va cambiándose en el número de divisiones interiores que va a tener el cigoto. De 2, fíjense, después se forman 4, 2, 4, 8. Aquí a este estado, perdón, es cuando se llega al estado de mórula. ¿Ya? 2, 4, 8. Así como uno lo puede decir en la división exponencial. ¿Ah? No escuché la pregunta ya. ¿Estado de qué? ¿Cómo dijo dijo el nombre de un estado? ¿Cuál es? El del cigoto, ya sabemos lo que es el cigoto, ¿verdad? Cambia de estado, es decir, se transforma de 1, se divide en 2.
Ya no se le llama cigoto, pero viene a ser la misma estructura, pero se divide en dos. Y ese es un estado que cambia, ¿verdad? Porque no es el mismo. Fíjate que más o menos toma 30 horas en que se produzca esto. ¿Dónde va viajando? Va por acá, como uno lo ve ya. Sigue todavía en el oviducto. Todavía no llega al útero. Y más o menos en el estado, ustedes ven por acá, cuando se aparecen, visualizan aproximadamente entre 8 a 16 células, ya no le llamamos cigoto, sino le cambia de nombre, pero eso no lo vamos a ver con ustedes por ahora, lo vamos a ver en segundo medio, con detalle. Ahora solamente para que tengan ustedes una visión. Este es un proceso que va ocurriendo. ¿Cuánto se tiene que demorar del cigoto para llegar acá, más o menos? ¿Cuánto creen ustedes? Si aquí, de aquí a aquí, pasan ya 30 horas, fíjense, como me lo dice acá la teoría, ¿verdad? Este momento, o este estado, dice uno, y este otro, ocurrieron más o menos 30 horas, eso es más de un día. ¿Cuánto creen ustedes que se demorará desde que ocurrió la fecundación hasta llegar acá al útero, donde se debe implantar el cigoto, digamos el cigoto, que ya sabemos que después va cambiando de nombre? ¿Cuánto creen ustedes? 90 horas más o menos. Podría ser en horas, ¿verdad? Lo podríamos calcular en horas, pero se dice en la teoría que son aproximadamente 6 a 7 días. Es decir, estamos hablando casi de una semana, ¿verdad? ¿Por qué debe ser tan lento? Primero porque sabemos que el cigoto no tiene flagelo, no se moviliza aceleradamente. Y ustedes ya vieron en la imagen del video anterior que las paredes del oviducto tiene bastante fimbria y se mueven a favor y en contra. Entonces, el movimiento de todo esto es relativamente lento. Como ustedes ven aquí, para pasar de este estado a este estado del cigoto, tomó casi 30 horas. Y así sucesivamente. En algunos procesos, tal vez de uno a otro, podría demorar menos, y en otro a lo mejor un poco más. Es relativo, por eso se aproxima que demora aproximadamente casi una semana, desde que ocurrió la fecundación hasta que llegó al útero, porque es allí donde se tiene que implantar, anidar, se dice, cobijar, ¿ya? Eso en términos de teoría para que ustedes recuerden, no 90 horas. Eso es como al ojímetro, ¿verdad? Es una proporción al ojímetro, así decir, ¿por qué 90 horas? Claro, tú lo calculaste multiplicado por, y también tiene sentido, podría ser. Pero eso, uno siempre, estos valores en horas o días, siempre debe considerar lo que son aproximados, es decir, siempre hay un error más menos. Puede ser más o puede ser menos. ¿Puede haber un error? Sí. Y uno habla después de rango. ¿Ya? Por eso yo les digo aproximadamente. Algunos van a decir 7 días, en otra literatura van a encontrar 6 días, pero ustedes se dan cuenta que se mantiene en el rango de una semana. ¿Ya? Para no confundirse. Entonces ya vemos que la fecundación, lo que significa, después de la fecundación, tiene que venir la anidación, porque es la finalidad de este ovocito fecundado por el espermatozoide, de este cigoto, es llegar a un punto donde pueda cobijarse, protegerse y alimentarse, porque de algo tiene que sobrevivir, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que sigue el viaje. Yo voy a continuar acá el viaje primero, después me voy a detener en los puntos. Luego en 8, aquí viene, fíjense que la división de este cigoto siempre es proporcional 2, 4, 8, y así sucesivamente, 16, y ahí va como exponencial, ¿verdad? Y después ya no se va a hablar de células que se dividen, no, o particiones diría yo, no, sino que después nosotros vamos a ver otra estructura que se las voy a mostrar más adelante cuando hablemos de la organogénesis. Tema más adelante, ¿ya? Más adelante porque ahora sería
más para confundirlo y estamos buscando el objetivo. Fecundación, ahora viene la anidación. ¿Dónde tiene que detenerse el cigoto? ¿Ya? ¿Dónde se debe detener? En el útero. ¿Cuál es el órgano receptor? El útero. ¿Cuál es el órgano que cobija, protege y donde debe ocurrir todo el desarrollo embrionario de ese bebé? En el útero? ¿Ya? A veces tendemos nosotros a decirle la panza en la mamá, pero en realidad hay que diferenciar porque algunos lo confunden con el estómago. Ya no olvidarse. Aquí estamos hablando del útero que se encuentra en la zona pélvica, no en la zona abdominal. ¿Ya? Y cuando crece, por supuesto que en volumen va a abarcar las otras zonas. Pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado con eso para que ustedes le corrijan a sus hermanos chiquitos. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el útero? En el útero viene otra etapa en la que se le va a llamar placentación. Ustedes dicen, la palabra ya me dice algo, ¿verdad? Placentación significa que acá hay una acción. Si hay una acción de este objeto, significa es cómo ocurre este proceso. Biológicamente, porque la placenta no sale de la nada, ¿ya? No está ahí como un elemento que en cualquier momento viene el cigoto y lo agarra y lo utiliza. No, no, no. Recuerden que, me voy acá a la parte anterior, recuerden ustedes que las paredes del útero, que se llama, ¿recuerdan cómo se llama? Las paredes internas del útero. Endometrio. Correcto, el endometrio justamente empieza a engrosarse, se dice. Y ese engrosamiento significa aumenta la cantidad de capilares, de flujo sanguíneo, de vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que aportan los vasos sanguíneos? Ustedes ya saben, todos los nutrientes necesarios para cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, en este caso, con mayor razón, porque de alguna manera tiene que dar origen, en este momento de la placentación, a estructuras, elementos u órganos que son esenciales y exclusivos para darle alimento al embrión, alimento al bebé, desde el inicio que se implanta hasta que va a nacer, hasta que nace. Entonces tiene que prepararse todo este elemento dentro para, y a estos se le van a llamar, a estos órganos, a estas estructuras anexas, se les van a llamar anexos embrionarios, que van a formarse una vez, vuelvo acá a la imagen anterior, que va viajando, y acuérdense que aquí ocurrió la ovulación, inmediatamente el útero, por si acaso, empieza a prepararse. Empieza a preparar todo su tejido del endometrio necesario para dar origen a esa estructura. Ocurrió la fecundación, ya recibió el útero la información, por lo tanto, se cierra el cuello uterino. Herméticamente se cierra. ¿Por qué se tiene que cerrar? Porque ya no puede ingresar otro espermatozoide, por un lado. Y todo lo que ya quedaron ahí atrapados, acuérdense que se desintegran, se absorben, ¿verdad? En el mismo tejido, ya sea del oviducto o las paredes del útero, se desintegran. Hay incluso unas células fagocitarias que se llaman, van y se las comen. Nutrientes, ¿verdad? Entonces todo lo que quedaron ahí atrapados se desintegró. Pero no van a entrar otros nuevos. ¿Y por qué se tiene que cerrar acá? Porque si esto tiene que anidar y cobijar, tiene que proteger de que en cualquier momento, por el cuello del útero, pueda pasar volando el, ¿cómo se llama?, el embrión, ¿verdad? Entonces tiene de alguna manera todo esto que ser simultáneo. Va ocurriendo a las tantas horas, no importa en este momento, pero es algo que debe ocurrir. Ocurrió la fecundación,
todo esto se tiene que empezar a preparar. Y entre esa placentación, ya, formación de la placenta, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en qué consiste la placenta propiamente tal? Aquí vamos a ver nosotros que está el cordón umbilical, ¿verdad? Ustedes ya lo vi porque se los mandé como tarea, ¿lo recuerdan? Que tienen el cordón umbilical. ¿Qué otro elemento más tenían en la tarea, lo recuerdan? Que son los anexos embrionarios. La placenta. Correcto, la placenta, y nos falta otro. ¿Qué es lo que está? ¿Dónde está metido el bebito acá? ¿Adentro de qué? ¿Se acuerdan? Si no mal recuerdo, ¿El creo que útero? era el saco embrionario. Exacto, el saco. Espérate, de ahí le vamos a poner el apellido. Primero acuérdense que es una bolsa, ¿lo recuerdan? Ahí tenemos que tiene que cobijarse en algo. ¿Para qué? Porque de alguna manera tiene que estar ahí guardadito, protegido, ¿verdad? De varios elementos que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, a todos estos elementos que se tienen que producir, fabricar primero, ¿ya vieron cuándo? En el momento que el cigoto va viajando, entonces ahí viene la lógica para nosotros, con razón se demora 7 días. El útero también tiene que trabajar en ese momento y fabricar otros órganos anexos, adicionales para estar listo, ¿verdad? No puede ser así en poco tiempo, por eso uno le encuentra sentido después a este viaje del cigoto, después va cambiando de nombre, recuerden, para poderse preparar. Entonces, ¿cuáles son esos anexos embrionarios que vamos a encontrar nosotros? Primero, tenemos el cordón umbilical, como lo reconocieron, la bolsa o saco amniótico. Recuerden, bolsa o saco amniótico, es decir, lo que dentro del agua es el amniótico, ¿ya? Líquidos que primero tienen que lubricar al bebé, pero también tienen que proteger al bebé, también tienen que dar a lo mejor, recuerden, alimento no, porque el alimento lo va a recibir, nosotros sabemos que la placenta es la que va a permitir el intercambio del alimento y gaseoso del bebé, porque también tiene que respirar, ¿verdad? Pero él no respira acá por la nariz, probablemente las fosas nasales están cerradas para que no vaya a entrar el líquido amniótico por el bebé. Entonces, todos estos se llaman entonces anexos embrionarios, que se forman en el proceso de la placentación, ¿ya? Y ustedes vieron en la tarea, muy bien lo respondieron la mayoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función que tiene cada uno de estos anexos? Bien puntual, ¿verdad? Dice, el cordón umbilical, ya sabemos, lo vemos acá en la imagen, es rico, todo el cordón umbilical es rico en vasos sanguíneos. Sabemos lo que aporta y el funcionamiento de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces, ustedes lo aprendieron en sexto básico y algo lo mencionamos al inicio en la prueba de diagnóstico, me recuerdo. Después tienen la bolsa amniótica, dice que es una fina membrana, que va a contener este líquido para que proteja al embrión. Y proteja también al embrión, claro que sí, porque sabemos que él está en el cuerpo de la mamá. Y la mamá actúa y hace su vida totalmente normal. Imagínense la mamá si va en el bus en Santiago, en un bus, en estos buses donde no uno queda, apenas puede entrar. Apachugan o apretan a la mamá, por supuesto a quien van a apretar, a la pancita, como le decimos nosotros, ¿verdad? Pero aprietan el útero de la mamá. Entonces la mamá de alguna manera, esos cambios que son naturales en nosotras la mujer, es obvio que tiene que tener el bebé un método, un mecanismo de protección, y para eso sirve el líquido amniótico. Amortigua todos los golpes, los choques, la presión que puede recibir la mamá inconscientemente, ¿verdad? Porque no va a ser, digamos, voluntario. La mamá no se va a exponer en forma voluntaria a golpes porque ya ella
está sosteniendo y desarrollándose en sí un bebé, otra vida. Bien, eso lo vamos a ir dejando al paso, ¿verdad? Porque estamos viendo la parte biológica. Entonces, la placentación, ustedes ya ven, todas las palabras que terminan en ción son acciones, ¿ya? La acción de ¿qué? De formar una placenta consiste en formar estos anexos embrionarios requeridos para que el bebé o el cigoto se implante y tenga y obtenga todo lo necesario para permitir el desarrollo durante los meses o las semanas requeridas. ¿Qué es lo que va a permitir la placenta? El intercambio de desecho, pero también de alimento y nutrientes, como el oxígeno también hay que considerar, ¿verdad? La placenta entonces dice la que intercambia los nutrientes, desechos, ¿verdad? Recuerden, por la parte vernal, y además de los gases. También tiene que haber un poco de barrera entre el intercambio, ¿verdad? Porque ¿con quién va a intercambiar? Con la mamá propiamente tal, con el cuerpo de la mamá. En este caso, principalmente el útero de la mamá, que la irrigación es suficientemente mayor en proporción a los otros órganos que ustedes ya conocen. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en la etapa de placentación. Ustedes ven que en los anexos embrionarios van a aparecer terminologías que para ustedes van a ser probablemente ajenas, porque son etapas complejas en cuanto al punto de vista biológico. No es tan simple mencionar y decir, hay una división celular, hay doble división celular, pero ¿qué significa eso? Por el momento, como no hemos hablado de divisiones celulares, eso lo aprenden ustedes recién en segundo medio. Entonces, hay términos que uno no puede trabajarlos todavía porque todavía no es fácil de comprender, entonces uno va paso a paso. Pero sí, ustedes saben que dentro de los anexos embrionarios van a existir otros dos que no se van a mencionar ahora, no importa que no se van a incluir probablemente en la prueba del corión, ya pero hay que comprender que existen otras terminologías como el corión y el alantoide, si ustedes lo ven cuando estudien en otra literatura. ¿Qué significa propiamente tal? Bueno, esto está bien reducido, yo se los puedo mandar hoy día a la noche, no les voy a mandar tarea, a lo mejor les mando la diapositiva si es necesaria para que lo puedan estudiar, pero para que no se confundan, pero lo suficiente es con lo que ustedes vieron en la tarea. ¿Recuerdan? La placenta, el amnio o el saco amniótico, ¿verdad? El cordón umbilical. Y aquí aparece en qué consiste y cuál es la función que tiene. Acuérdense que la función se determina por el verbo. ¿Ya? Yo encuentro el verbo en la frase, digo yo, esto es lo que va a hacer. La función es hacer algo. ¿Para qué sirve la placenta? ¿Qué hace la placenta? Permite el intercambio de sustancias. ¿Qué hace el amnio? Y acá busco el verbo de nuevo, dice envuelve, ese sería el verbo irregular, dice envuelve. Entonces, ¿cuál es la función del amnio? Envolver al feto. A través, o rodearlo, ¿verdad? Podríamos decir, de este líquido. ¿Y cuál es la finalidad? Para protegerlo también. ¿Y cuál es la función del, ¿cómo se llama?, del cordón umbilical? Comunicar. Ahí está el verbo, comunicar. ¿Entre quién? Entre la mamá y el feto. Entre la mamá y el bebé. Y ese flujo de comunicación, ¿en qué se basa? No es que se estén mandando mensajes por WhatsApp, ¿verdad? Ellos no se comunican verbalmente o, digamos, literalmente, sino que se envían mensajes de alimento, que es mucho más interesante, creo yo, ¿verdad? Se envían mensajes de alimento y lo necesario para que el bebé pueda sobrevivir y vivir bien. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí aproximadamente? ¿Lo recuerdan? ¿Cuánto tiempo debe desarrollarse el bebé? 9 meses. 9 meses. 9 meses, ¿verdad? Y también ustedes van a ver que nuevamente en la nomenclatura, en la forma de hablar actual también, se utilizan semanas. ¿Por qué? Porque son más o menos, nuevamente, hablar de meses, más o menos.
Entonces son 9 meses. Entonces aquí vamos a hablar de qué ocurre en la gestación. Gestar significa todo el desarrollo embriológico, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo propiamente tal? Acá lo podemos ver en forma muy abreviada, vuelvo a insistir, ¿ya? Porque nos quedaríamos con ganas los que trabajan en embriología, todos los que van a estudiar después ustedes cuando se decidan a estudiar un área a lo mejor de la salud y dicen, no, yo quiero ser matrona, pues esto lo va a tener que saber mejor que ninguna persona, ¿verdad? Es decir, todo este proceso que está pasando desde el punto de vista biológico. ¿Por qué es significativo? Porque el médico también va examinando mes a mes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que espera? O por lo menos debería esperar lo que ya se sabe en teoría. Si el bebé tiene formado tal o cual órgano, si está respondiendo bien a tal o cual cosa. Entonces, eso es gestación, es toda la parte del desarrollo embriológico del bebé hasta llegar a su término, es decir, en las últimas semanas, que son aproximadamente 40 semanas. Ustedes hablan de meses, sí, hablamos siempre todo, de 9 meses aproximadamente en el ser humano, equivalente aproximadamente también en 40 semanas. Entonces, ¿por qué se habla de semana? Porque en el desarrollo, en la gestación, se ha estudiado lo que ocurre, lo que se forma en el individuo semana a semana, por ende mes a mes, ¿ya? Lo pueden describir semana a semana o mes a mes. Entonces, ¿qué es lo que se debe esperar al menos? ¿Va a haber diferencia en lo que dice un autor del otro? Más o menos, algunos van a ser más detallistas. Vemos que parte en la mórula, ¿se recuerdan? El cigoto se divide en 2 componentes, después en 4, después en 8 y después en una mórula, que son aproximadamente 16 divisiones. Y después se forma, ya en biología acostumbramos a hablar de la palabra estructura. Estructura porque no le podemos definir tejido, es más complejo que un tejido. Órgano todavía no, porque son muchos órganos a la vez, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la materia, no le podemos dar todavía una precisión exacta, entonces le llamamos, es una estructura compleja. De la mórula se transforma en una blástula, y en este estado, en estas condiciones, se inserta en el útero. Blástula, ¿ya? Y aquí empieza, en el primer mes, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que se forme el sistema nervioso, ya que el corazón ya latió, ya empezó casi en la primera semana, incluso acá yo diría que está muy atrasado, primer mes, ¿no? Hay autores que van a decir que casi a los tantos días de gestación ya se percibe el corazón del embrión, ya del bebé. Por eso acá puede haber un relativismo en lo que dice uno o el otro, sí, pero uno tiene que tenerlo aproximado, ¿ya? Puede quedarse con lo más importante. Esperar, por ejemplo, que el circulatorio, o acá como dice acá, que el bebé tenga movimiento, que se puedan visualizar los brazos a este nivel, no, porque el desarrollo nos ha indicado que recién aparece en los meses posteriores la diferenciación clara y exacta de extremidades, después vienen los movimientos de dedos, que el bebé puede oír, que el bebé puede reírse, etcétera, pero primero se tienen que formar los labios. Aquí vemos nosotros que se está formando el cerebro incluso parte ya, pero aquí se visualiza completo, casi concreto, porque acá sabemos que uno de estos tejidos ya se están formando todas las células nerviosas. El cordón, la cuerda dorsal, es decir, dónde se va a formar la columna vertebral, etcétera, etcétera. Todo esto ya están definidos. Cuando uno estudia esta parte, están definidos. Pero nosotros vemos el resultado. Lo agrupamos así en semanas para comprender, ¿ya? ¿Qué es lo mínimo que yo puedo esperar, por ejemplo, a la semana 9? ¿Ya? Acá me dice séptimo mes, semana 9 significa
acá, ¿verdad? Entre el cuarto mes. Y así yo voy comparando y relacionando. Y por imagen yo voy viendo qué es lo que yo debería esperar a las 16 semanas. Aquí yo lo multiplico, lo divido por 2 y calculo el mes. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tengan duda, la semana la dividen por ¿cuánto? Aquí tendríamos que cuántas semanas tiene un mes y así ustedes calculan lo que equivale el cuarto mes. Y aquí me hablan de mes y aquí me hablan de semana. ¿Qué es lo que yo debo esperar? Van a encontrar esto en internet, en los medios que ustedes revisan, sí. Pero lo mínimo que nosotros podemos tener es una tabla parecida a esta, ¿verdad? El primer mes, más o menos lo que mide, lo que pesa, qué es lo que se puede visualizar, el desarrollo de la cabeza incipiente, porque uno ya sabe que ahí está la cabeza, pero no le ve la cabeza con hueso ni nada de eso, ¿verdad? El corazón ya late, ¿ya? Como les digo, en el primer mes, no, autores van a decir los primeros días de la semana ya se sienten de implantación el latido del corazón. Uno de los primeros órganos, ¿verdad? Después uno como bióloga empieza a ver cuál es la lógica también que tiene sentido de que esto sí pueda ocurrir. Segundo mes se ve los brazos, piernas, como el cerebro, órganos internos, y después van los detalles que uno va asimilando en el desarrollo del bebé, paso a paso. El desarrollo de los párpados, movimientos y extremidades, cuando al tercer mes. Al final del segundo mes ya no se le dice embrión, ¿ya? Ahí cambiamos a veces nosotros de nomenclatura. Es importante eso, bueno, tiene pro y contra, ¿verdad? Tiene pro y contra, me refiero no contra, sino es un lenguaje nada más. Si uno habla desde el punto de vista biológico, para mí el bebé es desde el primer día de concepción hasta el final. Simplemente porque está tan definido, ¿ya? Y sabemos qué va a ser, ¿ya? La biología ya lo sabe exactamente si va a ser un varón, va a ser una dama, ya está todo definido. Desde el momento que se fusionó el núcleo del espermatozoide con y ocurrió la fecundación, todo eso quedó definido. Ahora solamente viene el desarrollo, ¿ya? Y el desarrollo para dar forma a todo lo que trae ahí de la información, ¿verdad? Entonces nosotros vemos acá, al final del segundo mes, tercer mes, ya le hablamos de feto. Antes le nombran embrión, porque está en la etapa embrionaria, desarrollando todos los órganos. Después viene aquí casi un crecimiento más que nada de los órganos. Los órganos casi se arman todos en estos 3 primeros meses y después empieza un crecimiento, una maduración. Así como existe el párpado, pero después el párpado se tiene que mover, a lo mejor tiene que pestañear. Eso va a ocurrir más adelante. ¿Preguntas hasta acá para ver si es que vamos bien? Si no estoy muy rápida, porque ¿dónde me voy a detener yo? Me voy a detener cuando sepa que voy a hacer preguntas un poco puntuales, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ustedes pueden ir aprendiendo entre medio? En la gestación viene todo el desarrollo, desde el inicio que se implantó y continúa incluso la gestación, parte desde la primera división del cigoto y de ahí continúa. Todo eso es parte de la gestación, que ya le compete a otra rama de la biología, que es la embriología, ¿verdad? Y aquí podemos sacar muchos detalles, mucha información, pero me interesa a mí que veamos lo general. Fecundación, placentación, ¿verdad? Después viene la gestación, ¿ya? Todo el desarrollo del bebé propiamente tal, ¿ya? Hasta su término, que en cada mes a mes o semana a semana se describe los órganos visibles, porque recuerden, en este momento aquí, cada una de estas particiones ya sabe qué es lo que va a formar, ¿ya? Qué órganos se van a definir y dónde ese órgano se tiene que localizar en el cuerpo que se está formando, ¿ya? Me quedan un minuto,
4 minutos, 3 minutos. 2 minutos mejor lo voy a dejar para que veamos el cierre. Una cosa que nunca deben olvidar ustedes. Todos estos procesos que hemos visto, nunca ha dejado de ir el acompañamiento o el que da inicio o el que da término o el que balancea o dirige la orquesta. Aquí juega un rol importante esta palabra llamada hormona, que son las sustancias químicas. Hormonas que van a decir, por ejemplo, le van a decir al útero que forme la placenta. Y hormonas que le van a decir cuál es el inicio y el término de todo este proceso de placentación que nosotros vimos. Hay nombre, todas las hormonas tienen nombre, sí. Recuerden lo que yo les dije en un momento determinado. ¿Qué es una hormona? Es una sustancia química, ¿ya? Y al cerebro, y le va mandando digamos, tiene como asistente, el cerebro tiene otros asistentes, también hormonas, y le va mandando mensajitos así indirectos a cada órgano para que produzca lo necesario para que le llegue la información al órgano específico y actúe, haga lo que debe hacer. En el caso del útero, por ejemplo, que empiece ya a formar la placenta. ¿Quién es la hormona responsable? Una hormona que se llama HCG, gonadotropina, etc. No les voy a preguntar estos nombres, por eso lo estoy diciendo rápido. Pero que no olviden que toda esta orquesta de formación del bebito, detrás hay un juego de hormonas muy importante, que en algún momento las vamos a tener que estudiar y las vamos a tener que memorizar, recordar. ¿Por qué? Porque si faltan estas hormonas, uno puede comprender después qué es lo que puede afectarle al desarrollo. Bien, hasta ahí lo dejo para que cerremos entonces y veamos el cierre para la prueba. Aunque tenemos la próxima semana clase previo a la prueba, hoy día igual hagamos un paréntesis. ¿Qué es lo que terminamos de ver hoy día? Fecundación, ya sabemos lo que es fecundación, ¿verdad? El ciclo menstrual, recuerden eso, no lo olviden. Los que tienen dificultad, vuelvan a echarle una mirada. Dentro después de la fecundación, ¿qué es lo que debe venir? Michelle, dime qué viene después de la fecundación. Ah, es que le iba a preguntar otra cosa. La tenía levantada de antes. Ah, ya, discúlpame, hija, eso no lo dime. Te Le quedó quería otra pregunta. preguntar, ¿cuándo va a ser la prueba al final, la fecha? Dijimos la próxima semana, hija. Yo la tengo fijada para la próxima semana. Solamente tendría que venir algo muy explosivo para cambio, pero tiene que ser la próxima semana. La semana siguiente nos vamos a ir acercando muy a fin de año. ¿Ya? Entonces, por eso pusimos la semana. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue el contenido, que sería principalmente hasta hoy día. Ya todo el contenido de hoy día. La próxima clase sería muy encima, por lo tanto, si vemos algo nuevo, si viéramos algo nuevo la próxima clase, no va a entrar en la prueba, pues yo también tengo que preparar las pruebas con anticipación, ¿verdad? Entonces no me puedo anticipar que esto lo vamos a ver o no, porque todo depende. Pero sí hasta donde vimos hoy día, entra en la prueba. Todos los anexos embrionarios los vieron ustedes, es decir, toda esta parte de placentación ya la vieron en la tarea. Así que ahí no hay cosas nuevas para ustedes. ¿Qué sería lo nuevo? A lo mejor pequeños detalles, ¿ya? De cuánto demora, por ejemplo, implantarse el cigoto en el útero, el tiempo de gestación, etc. Ya no les puedo hacer ahora todo el resumen porque desgraciadamente y para variar, me van a disculpar, pero se nos pasa así de rápido la hora. Así que ojalá tengan preguntas, cosa que la próxima clase pregunten, no me digan hagamos un repaso, no, ustedes me van a decir qué es lo que no comprendieron, etcétera, y le vamos a dar reforzamiento a eso. Pero yo no voy a salir y les voy a hacer un resumen de toda la prueba, no. Ustedes me dicen, profesora, me aclara tal cosa y lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bien, paz. Un abrazo gigantísimo, cuídense mucho,
por favor, estudien, ¿ya? Cuéntenle la película a quien sea. Si tienen una mascota, conversen con la mascota y cuéntenle todo el desarrollo hasta donde han aprendido, ¿ya? Un abrazo y cuídense mucho. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Cariños a mí también. Chao, Profe. profesora. Hasta el próximo Chao, miércoles. profesora. Cuídese. Mucho, ¿ya? Chao, chao. Chao. Chao.